estas lecturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, muerte. Amén. Estas lecturas nos hablan del llamado que Dios nos hace a cada uno cuando nos llama para una vocación. Vocación, la palabra viene del término latino que ya vocare, llamado. O sea, Dios a todos nos llama a alguna vocación, ya sea para reflejar una perfección de Dios en el mundo, en la sociedad donde va la persona a trabajar o a vivir, y también en beneficio de los demás. La vocación no es una cosa egoísta que es para uno solo, sino para también desdoblarse sobre los otros. Y en esa vocación Dios siempre nos está llamando todos los días para que mejoremos en esa vocación y en ese llamado y realicemos con más perfección ese llamado. Aquí en la primera lectura es el llamado que Dios hace a Samuel. Samuel era un niño, tenía 9, 10 años, había sido entregado por la madre Ana al templo y allí estaba al servicio del sacerdote Elí. ¿Y qué va a ser el que lo va a sustituir? Y allí Dios lo llama y Samuel siempre responde, aquí estoy. Hasta que Elí le dice que no es él que lo está llamando, sino que es Dios quien lo está llamando. Y Samuel pasa a la historia como una persona que fue fiel a todos los llamados que Dios le hizo. Fue él el que unge el primer rey de Israel, después unge a David como rey, y de la descendencia de David van a ser el Mesías, Jesús, la Virgen, San José, eran de la tribu de David. En otras personas la vocación no es tan así directa como un llamado tan así físico como que tuvo Samuel. Otras, por ejemplo, Don Bosco tuvo el primer llamado en la vocación cuando tuvo un sueño a los 9 años en que él veía una cantidad de niños que decían malas palabras, blasfemaban, y de pronto él se tira contra ese grupo de niños y empieza los puñetazos contra esos chicos. Y ahí un hombre que él lo describe así muy resplandeciente y muy impresionante, le toca al hombro y dice, no es con golpes, sino con la amabilidad que tenés que granjearse la amistad de estos chicos. Luego, el sueño tiene otra parte en que Don Bosco ve una cantidad de animales feroces y la Virgen le dice, tú tenés que transformar estos animales en corderos. Y de pronto los animales se transforman en corderos. Y Don Bosco queda un poco, dice, bueno, pues yo no sé hablar, yo no soy ignorante. Entonces, bueno, dice, todo lo comprenderás a su tiempo. Y ahí el sueño se cierra. Entonces Don Bosco al otro día, hablando él vivía con una abuela, la madre, mamá Margarita, un hermano, José, describe, tuve tal sueño así. Y entonces ahí José dice, no, tú sos un soñador, esas cosas, tú siempre... José no gustaba de Don Bosco. La abuela dice, no hay que hacer caso a los sueños. Margarita dice, no, capaz que quiere decir que tú serás sacerdote. Y luego pasó, con unos chicos, tienen 1000 impresiones, y de pronto él entra como sacerdote en el seminario, ¿verdad?
pero él quería hacer algo, no sabía cuál era la vocación propiamente del sacerdote, como sacerdote, en qué orden religiosa o en qué congregación entrar, alguna cosa más específica, hasta que un día estaba por celebrar misa y de pronto aparece un chico pobre en la sacristía y el sacristán lo quiere sacar, don Bosco dice que no, entonces ¿quién es? Don Bosco empieza a hablar con él. ¿Quién eres? Soy fulano de tal, ¿y qué haces aquí? No, mis padres venían del campo, están instalados acá en Turín, y ¿te gustaría aprender el catecismo? Entonces dice que sí, entonces bueno, vamos a empezar hoy rezando una Ave María. Y entonces ahí rezan una Ave María y dicen, ¿tenés otros amigos? O él le dice, no me acuerdo bien, si puedo traer otros amigos. Y bueno, y ahí él trae otros amigos y ahí comienza toda la congregación salesiana que hoy se extiende por los 5 continentes, es de las mayores congregaciones que tiene la iglesia, y todo empezó en ese sueño que tuvo don Bosco, en esa Ave María, que don Bosco dice, en esa Ave María bien rezada estaba la semilla de toda la congregación salesiana, y él ahí empieza como que a practicar la vocación que Dios lo había llamado en toda su plenitud. Bueno, con otros santos fue distinto, con todos en algún momento, todas las personas, en algún momento Dios le pone un deseo de ayudar, un deseo de colaborar con otros en algún punto, y ese deseo de servir a Dios tiene mucho que ver, o sea, está relacionado con el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso tenemos que ser enteramente fieles a ese llamado, que a veces no entendemos en el primer momento, pero poco a poco, si somos fieles y pedimos ayuda a Dios, la vamos explicitando y la persona va sirviendo a ese llamado. Por eso la segunda lectura, la lectura de San Pablo, habla de la castidad, la pureza del cuerpo, que es lo mismo que debemos hacer con la vocación. La vocación debemos tener un servicio a la vocación, al llamado de Dios íntegro. No podemos, Dios es un Dios celoso, un Dios que quiere todo para sí. Y no podemos dividir nuestro amor a Dios con otros amores, amores en el sentido mundanos o en el sentido pecaminosos. Por ejemplo, el doctor Pino Correa Olivera decía, por ejemplo, no se admite un franciscano que se entregó a la pobreza, que guarde en su cuarto unas monedas o tenga un ahorro, porque está siendo infiel a su vocación. O un jesuita en la época de San Ignacio que guardase en su alma admiración por Lutero, por el protestantismo. Sería él estar siendo infiel al llamado que Dios le está haciendo. Y por eso San Pablo dice que es como el cuerpo, que lo debemos entregar todo a Dios y no debemos hacer del cuerpo dice, eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Entonces debemos ser íntegros en esa vocación a Dios. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen esa integridad de alma y de cuerpo. Y hoy en día el mundo está en el caos en que se encuentra porque no aceptó, traicionó ese llamado que Dios hizo al hombre moderno, al hombre y la mujer modernas, y se desviaron de ese llamado de Dios hacia la santidad. Siempre Dios está continuamente llamándolos, por más que la persona
esté en un camino completamente extraviado. Siempre hasta el último minuto de la vida, Dios va a estar llamándolo para que vuelva a ese camino que Él le estaba pidiendo, que Él le estaba invitando, a ese camino hacia la santidad, que vuelva hacia la verdadera fe. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen de escuchar mucho la voz de Dios en nuestra alma, así como ella guardaba todo lo que veía de Dios, de Jesús, en su corazón. Entonces también nosotros, todo lo que Dios continuamente nos está llamando en nuestra conciencia, en nuestro interior, es para que le sirvamos con alegría. Y es muy importante eso de servirlo integralmente, porque es allí que cuando nosotros encontramos nuestra felicidad. Los dones que Dios nos dio para realizar determinada vocación se florecen al cumplirla, y ya tenemos alguna de las felicidades que luego vamos a gozar en el cielo. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen ser fieles a la vocación y pedir, si nos desviamos, pedir perdón y volver al camino que Dios nos trazó. Ave María Purísima. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el